demostrar que Jesús vive en nuestros corazones y ha hecho un plan perfecto para cada uno. and to show that Jesus lives in our hearts and he has a perfect plan for everyone. Dice en el verso 1, It says in verse capítulo 1 11, of chapter 11. estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, A certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó con con sus cabellos. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair. Y dice en el verso 3 que estas mujeres enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, the whom you love is sick. Nos describe las mujeres que estaban involucradas en el proceso y también nos describe cómo le mandaron un WhatsApp. It shows that the women were involved in the process. Y lo que le estaban diciendo básicamente era que tenían un problema porque el hermano mayor o el hermano de ella, no sé si era el mayor, estaba en una situación de una enfermedad. And basically they were telling Jesus they had a problem because their brother was sick. Pero miren lo que dice en el 4º versículo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. And in verse 4 it says, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. ¿Qué significa la palabra o la frase la gloria de Dios? What is the meaning of the word or the phrase, the glory of God? Esta frase lo que nos está diciendo es que de alguna manera el Señor va a mostrar la belleza de su espíritu. What this phrase is telling us is that at some point the Lord is going to show the beauty of his spirit. Usted sabe que Dios no es cuerpo, You sino know- que su palabra enseña que Él es espíritu. You know that God is not a body. His word teaches us that he is spirit. Si tratamos de entender al Señor con nuestro cuerpo, va a ser un poco complicado porque Él es un ser espiritual. It's going to be difficult for us with our earthly bodies to understand the Lord because he's a spiritual being. Y la única manera de entender al Señor es a través del espíritu. And the only way to understand the Lord is through his spirit. Lo que el Señor dice cuando va a manifestar su gloria What he's saying when he says he's going to show his glory es que Él va a manifestar la belleza que emana de su carácter. is that he will reveal the beauty that comes out of his character. La palabra gloria significa fama, The word glory Honor, means fame, honor, esplendor splendor, y buena reputación. and a good reputation. Lo que el Señor nos está diciendo entonces, o le quiso mostrar a estas mujeres por medio de esta crisis, So what the Lord wanted to show these women through this crisis es que Él iba a manifestar algo bajo su esplendor, is that he was going to show something under his splendor, bajo los parámetros que rigen la buena reputación que Él tenía. under the parameters that dictate the good reputation that he had. Y si tú quieres conocer la gloria de Dios, And if you want to know the glory of God, tienes que ver la palabra de Dios que habla de la reputación de Dios you have to see the word of God that speaks about his y de reputation Jesucristo, and of Jesus Christ. y en base a esa reputación, And based on that reputation, creer lo que Él puede hacer contigo. believe what he can do to you. Ahora, dice en el verso 5, Now in verse 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Eso significa que el Señor no tiene prisa That means that the Lord is not in a hurry para manifestar su gloria. to show his glory. Él puede tomarse todo el tiempo que necesite, He can take all the time that he que needs, requiera that it y requires, que desee and that he desires para poder cumplir aquello que ha destinado para ti. to fulfill that which he has destined for you. La Biblia dice que el Señor te va a llevar de gloria en gloria. Bible says the Lord will take you glory to glory. Y eso significa que vas a ir a un mejor estado que el anterior, And that means that he will take you to a better state than the last a one, un esplendor mayor que el anterior, to a higher splendor than the one aunque el before. Señor decida tomarse 2 días, Even though the Lord may want to take 2 meses, 2 days, 2 months, 2 años, 2 years, o lo que Él decida. or what he decides.
Vamos a ir rápidamente en el 7, dice que después de esto le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and are you going there again? Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of his world. But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. Y lo que estaba diciendo es que cualquiera que cree en su palabra y en su nombre, What he was saying is that anyone who believes in his word and in his name, tiene luz, porque la Biblia enseña de que Él es la luz que nos guía. they will have light because the Correcto. Bible shows that he is the light. En el verso 11 continúa el Señor y dice que después de haber dicho eso, nuestro amigo dijo la siguiente frase, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. And then Jesus said, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him. Y el Señor estaba hablando claramente, pero los discípulos que también tienen una percepción a veces un tanto incorrecta del plan perfecto de Dios, And the Lord was taken to his disciples very clear, but because they sometimes did not understand the perfect plan of God, no entendiendo dijeron, Señor, si duerme, sanará. they did not understand it. They say, if he sleeps, he will heal. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. But Jesus was talking about Lazarus being dead, and they thought he was talking about him being asleep. Si usted se da cuenta, dos tipos de proyección. If you realize there's two types of projection there. Los discípulos pensando de una manera Disciples thinking one way, y el Señor pensando de otra. and the Lord thinking in a different way. Ahora, tenemos que empezar a entender bajo la proyección de Dios, Now we have to begin to understand under God's projection, porque la Biblia lo que nos enseña es que Él sabe los pensamientos que tiene para cada uno de nosotros. because the Bible teaches us that he knows the thoughts he has for each and every one of us. Y yo le puedo asegurar que los pensamientos de Dios para su vida, aunque yo no lo conozco, And I can assure you that the thoughts of God for your life, even though I don't know them, son pensamientos de bien y no de mal. they're thoughts of good and not evil. Y usted tiene que tener la certeza And you have to be certain en su corazón de que ese es el plan perfecto de Dios para usted. in your heart that that is the perfect plan of God for you. Dice en el verso 15, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí esos 2 días que pasaron para que creáis, mas vamos a Él. And I'm glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. En toda esta historia nos muestra diferentes tipos de personas. Ya nos mostró que ahí estaba Marta, María, los discípulos, In this passage, we see different people. We saw Martha, Maria, and the disciples. y aparecen las personas a veces con comentarios negativos, como en el verso 16. And there's some people there too with negative commentary, like in the next verse. Cuando Tomás dice directamente, y se llamaba Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, let us also go that we may die with him. Y si usted se da cuenta, este discípulo estaba introduciendo un pensamiento negativo en medio de los otros discípulos. So if you realize this disciple was introducing a negative thought to the other disciples. Y en una frase que yo pudiera usar para resumir lo que a veces los discípulos negativos hacen, And if I would use a phrase to show you what the negative disciples do, es que una mala res I would say that contamina 2 o 3. a bad cow can contaminate the herd. No sé si se oye bien en inglés, I don't know if it sounds that well in English, pero en español se oye bien. but it makes sense in Spanish. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb for 4 days. 4 días de muerto significa que esa persona ya está totalmente putrefacta. Somebody who's been dead for 4 days is already decomposing. En su piel ya perdió toda la capacidad de vida.
The skin has lost all life. Y es muy difícil pensar que ahí en medio de una crisis como tal And it's difficult to think that in the middle of that crisis pueda haber un milagro. can be a miracle. Cuando usted entiende este tipo de milagros, When you understand this type of miracles, se da cuenta que cualquier momento de crisis que esté viviendo en su vida you realize that any crisis that you can be going through in life es más pequeño is a lot smaller que resucitar a alguien. than to resurrect a dead person. Yo he orado por personas que tienen gripe I have prayed for people who have the flu, y después les ha dado tuberculosis. and then they got tuberculosis. A veces cuando he orado por piernas que crezcan, Sometimes I pray for legs to grow. a una le digo o te metes I say to one, o salís, either you go in or the other one comes out. pero igual no vas a quedar. But you're not going to be the same. Mire, a veces he orado y no ha pasado nada. Sometimes I prayed and nothing has happened. Creo que en reuniones donde he orado por personas, I believe in reunions where I pray for people, un par se han muerto. a couple have died. Si alguien quiere oración, puede pasar al frente y con mucho gusto oraré por él. If anyone wants prayer, please come forward and I'll pray for you. Lo que le quiero decir es que uno puede ser que su problema y su crisis But what I want to tell you is that your problem and your crisis, sienta que es grande, you may feel that is big, pero comparado con la resurrección de una persona, but compared to resurrecting a person, eso no tiene comparación. is not comparable. Dice en el verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Realmente habían venido a comer el tamal. So in verse 18 it says, Now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away, and many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Y a tomar el café. But they had come for the wake to eat the food and drink the coffee. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went ahead and met him, but Mary was sitting at the house. Y Marta dijo a Jesús, Now Martha said to Jesus, y quiero que ponga atención en la frase que dijo Marta, porque después vamos a descubrir que María también dijo las mismas palabras. and I want you to pay attention to what Martha said, because later on we're going to find that Mary said the same words. Dijo Marta, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Martha said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. No espera que le conteste el Señor y de una vez le dice Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. And she does not wait for an answer from Jesus. She immediately says, But even now I know that whatever you ask of God, God will give it to you. Y Jesús dice, sabiendo el propósito por el cual estaba en ese lugar, tu hermano resucitará. And Jesus said to her, Your brother will rise again. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Martha said to Jesus, I know that he will rise again in the resurrection of the last day. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Marta, que había estudiado mucho tal vez de las cosas del Señor o había escuchado de Jesús, le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Martha, who had known about Jesus, said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who has come into the world. Si usted se da cuenta, fue una conversación bonita, If you realize it, was that a nice conversation? agradable, informativa, Pleasant, informative, de mucha teología, of a lot of theology, de palabra profunda, of deep words, pero el muerto seguía igual. but the dead Lazarus was still dead. Y entonces ahí es donde quizás nosotros en nuestra vida, And this is where we in our lives, tratando de llenarnos con tantos conceptos trying to fill ourselves with so many concepts y de estar buscando y buscando y buscando, and to be searching and searching, lo único que hacemos es alejarnos de lo simple que puede ser la solución en creer en el Señor para que resuelva cualquier situación de nuestras vidas. we just get further away from believing in the Lord and the simple solution to our problems. Dice en el verso 28, en ese momento, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí
y te llama. Verse 28 says, And when she had said these things, she went her way and secretly called Mary, her sister, saying, The teacher has come and is calling for you. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Now Jesus had not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed her, saying, She's going to the tomb to weep there. Ve el verso 32 que se va a comparar al verso donde Marta se acercó. Then look at verse 32, where we're going to compare when Martha came to Jesus. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying, Y dice la misma frase, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. and she says the same phrase, Lord, if you'd been here, my brother would not have died. Dos frases similares, Two similar phrases, dos actitudes diferentes. two different attitudes. Hoy en día, en la iglesia del Señor, Nowadays, in the Lord's church, están los martianos we have the followers of Martha y están los marianos. and the followers of Mary. Están las personas que se acercan a Jesús, Are the people who come close to Jesus, pero no se aferran al milagro. but they do not take hold of the miracle. Y la Biblia enseña And the Bible teaches que es de los valientes that is of the braves arrebatar el reino del Señor. to snatch the kingdom of heaven. Y María se acercó a arrebatar el reino And Mary came to hold on to the kingdom y al rey, and the king porque se postró delante de él. because she fell down before him. Marta nunca dice la palabra The Bible never tells us that Martha, que su preocupación that her worry haya estado en postrarse. had been about falling in front of Jesus. Oiga lo que le voy a enseñar. Listen to what I'll teach you. Marta estaba llena Martha was full de olor a cebolla, of stink of onion porque estaba preocupada en hacer el ceviche, because she was worried about making ceviche. el picado, She's el pico de gallo. pico de gallo. Ay, qué rico. It's so good. Pero no estaba preocupada de oler a unción, But she was not worried about reaching the anointment. mientras que María inmediatamente But Mary immediately, guardó silencio y se postró. she was silent and she fell down before Jesus. Recuerda que al principio los versículos decían que era la mujer que enjugó a los pies de Jesús con sus cabellos. Remember at the beginning it says she was the one who washed Jesus' feet with her hair. Y usted se recuerda el versículo en la palabra que dice que Dios al que mucho le ha perdonado, esa persona mucho ama. And do you remember the verse in the word that it says when God has forgiven so much, he loves much more. Y aquí es donde viene la reflexión hacia nuestras vidas. And this is where we find the reflection to our lives. Porque podemos haber crecido mucho en el trabajo, en el servicio y en el quehacer del reino del Señor, Because we may have grown a lot into the service in the kingdom of God, pero no significa que nos estemos acercando ahora a ver el peso o a conocer más de su gloria. but it doesn't mean that we're coming closer to know the glory of God. No mires la crisis, mira el esplendor del Señor. Don't look at the crisis, look at the splendor of the Lord. Y lo voy a decir de nuevo, no mires tu crisis, And I'll say it again, don't look at your crisis. mira el esplendor de Dios. Look at the splendor of Mira God. la buena reputación que Él tiene Look at the good reputation that para he hacer has milagros. to make miracles. Mira el honor que Él da Look at the honor that he gives a aquellos que le honran. to those who honor him. Si tú le estás sirviendo al Señor, If you're serving the Lord, de seguro la respuesta que Dios tiene para tu vida I am sure that the Lord's answer es de ver el milagro que has puesto en tu corazón. is going to see the miracle in your heart. Dice después en el verso 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled.
Pero Jesús humano fue conmovido la primera vez en este momento But the human Jesus was moved for the first time at this moment después de ver la actitud de María, after seeing Mary's no de attitude, estar oyendo las palabras de Marta. not from listening to the words of Martha. Y entonces en ese instante Jesús se activa y dice, ¿dónde le pusisteis? And at that moment, Jesus goes into action and he says, "Where have you laid him?" Le dijeron, Señor, ven y ve. They Y say- Jesús lloró. They said to him, "Lord, come and see." And Jesus wept. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Then the Jews said, "See how he loved them." Y algunos de ellos dijeron, And ¿no some of, podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? and some of them said, "Could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying?" Siguen estando las personas que a veces son religiosas And we have the people that take a religious attitude sometimes. y empiezan a pensar que quizás no era del todo cierto que Jesús había sanado a alguien de la vista. And they begin to think that it may not have been true that he had given sight to the man who was blind. Y estos estaban como que gozando o disfrutando la posibilidad de que iba a ser muy complicado sanar o resucitar a un muerto. And they were enjoying the possibility that it would be very difficult to resurrect the dead man. Porque si yo ahora lo pongo a usted a orar Because if I ask you to pray now, y le pongo un ciego o un muerto and I give you a blind or a dead person, y le doy la oportunidad de que escoja el milagro que quiere hacer, and I give you the opportunity to select the miracle that you want to work, casi que se va al ciego, I bet you'll take the blind man porque la mira más fácil. because you see that it might be easier. Y estas personas criticaron a Jesús de una forma indirecta. And these people criticize Jesus in an indirect way. Pero Jesús no le hacía caso a todo lo que decían las personas. But Jesus did not pay attention to everything that people said. Él seguía viendo la fe de María. He continued to see the faith of Mary. Y dice que Jesús en el verso 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. Jesús en un momento fue conmovido dos veces. Jesus, in a moment, was moved twice. Y a veces nosotros como cristianos, And sometimes we as Christians, hace mucho tiempo ya no somos conmovidos. it's been a while since we've been moved. Hemos perdido esa inocencia We have lost that innocence para que el Espíritu Santo pueda tocarnos constantemente. so that the Holy Spirit may touch our lives constantly. Te voy a preguntar algo con todo respeto. I'm going to ask you something with a lot of respect. ¿Hace cuánto tiempo no experimentas la presencia del Espíritu Santo How long ago has it been since you have experienced the presence of the Holy Spirit? como cuando conociste a Jesús? Like when you first met Jesus? ¿En qué momento se te fueron las lágrimas que antes las dabas con mucha facilidad? At what moment did you stop shedding tears when you used to easily be moved? Antes conociste tal vez al Señor con mucha inocencia When you met the Lord the first time with a lot of innocence, y no había palabra que encontraras en la Biblia and there was no word that you would find in the Bible que no te llenara de gozo. that would not fill you with joy. Ahora quizás hasta te has alejado de la palabra Now maybe you even have taken a step away from the Bible y has perdido revelación. and you've lost revelation. Te voy a mostrar un versículo que es pequeño, I'm going to show you a verse that's pero es bien poderoso. very small but powerful. Si tú quieres tener fortaleza de Dios, If you want to have strength from God, hay un versículo que dice, el gozo del Señor there's a verse that says that the joy of the Lord es mi fortaleza. is my strength. ¿Qué necesitas para tener fortaleza? What do you need to have strength? Gozo. Joy. Esa es la fórmula. That is the formula. ¿En qué momento pierdes el gozo? At what moment do you lose the joy? De ahí por consecuencia vas a perder la fortaleza. And then you'll also lose the strength. Me siento débil, If I feel weak, hay que buscar el gozo. we have to look for the joy. Entonces tengo que regresar And I have to return a aquellas cosas que la Biblia dice como el primer amor. to the things that the Bible refers to as the first love. Puedes llegar a ocupar la mejor posición de la iglesia You may have the best position in the church o posiciones visibles dentro de la iglesia, or positions that are visible within the church, pero eso no te da nada o te garantiza que vas a ser conmovido en tu espíritu.
but does not guarantee that you will be moved in the spirit. Entonces sigue contando la historia que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. So the story tells us that it was in a cave and he had a stone, Y dijo Jesús, quitad la piedra. and Jesus said, take away the stone. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Martha, the sister of him who was dead, said to him, Señor, lleve ya, Lord, by this time there's a porque es stench, de 4 días. for he's been dead for 4 days. Esta mujer no quería ver el milagro. This woman did not want to see the No miracle. estaba muy convencida. She was not very convinced. Pero en ese momento Jesús dice una frase que hoy en día la sabemos y conocemos mucho. And then Jesus said a phrase that nowadays we know it very well. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. He said, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you for that you have heard me. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. And I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. ¿Y sabe por qué dijo Lázaro? And you know why he says his name? Porque si no hubiera dicho el nombre Because if he did not call him by his name, y solo dice frente a sepulcros, ven fuera, and only says that in front of the tomb, come forth, se levantan todos. all the dead people would have been resurrected. En ese momento, todo muerto At that moment, every dead man resucita. would have resurrected. Y Jesús sabe el poder que hay en sus palabras. And Jesus knows the power in his word. Y cuando Él dejó escrito cada una de las promesas en la palabra, And when he left in writing all the promises in the word, quizás Él está esperando que nosotros le pongamos el nombre a ese versículo, maybe he's waiting for us to put a name to that para verse, que haga aquello para lo cual la palabra fue enviada. so that he may act on that what was done for the word. Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Because the word says, I can do all things in Christ. Pero yo tengo que tomar ese versículo y ponerle, Vinicio, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. But I have to take that verse and say, Douglas, you can do everything in Christ who La strengthens palabra you. dice, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. The word says, greater is he who is with me than in the world. Pero yo tengo que poner el nombre para que el versículo se cumpla. But I have to place my name there so the verse can be fulfilled. No sé si me estoy explicando. Do you understand me? Cuando te digo que el gozo del Señor When I tell you about the joy of the Lord, es la fortaleza, is the strength, es cuánto tú vas a dejar que ese gozo venga a tu vida is when you're going to allow that joy to come into your life. y te llenas de fe And you fill yourself with faith. y dejas que la capacidad de fe en tu corazón And you allow the capacity of faith in your heart se incremente. may increase. Dice entonces que el resultado, el que había muerto salió, hizo caso, And then as a result, he who had died came out. pero iba con las manos atadas y los pies con vendas But he was bound hand and foot, y el rostro envuelto en un sudario. and his face was wrapped with a cloth. Y en ese momento Jesús les dice, desatarle y dejarle ir. And Jesus said to them, loosen him and let him go. Porque se imagina usted la momia que salió ahí. Because can you imagine the mummy that came out? Y dice, esas fueron lenguas. It's 2 tongues. Entonces vamos a sacar todas las conclusiones rápidamente. So then we're going to quickly draw all these conclusions. Y lo primero que yo puedo ver es que los religiosos son buenos para criticar. And the first thing I see is that religious people are good to criticize. Y no mire mucho a su vecino. And don't look at your neighbor. Pero esos religiosos But those religious people, siempre van a existir ahí. they're always going to be there. Y le voy a definir quién es un religioso para que usted solo los vea de lejitos. And I'm going to define to you who is a religious person so you can only look them from far away. Un religioso es aquel que pone cargas en los demás A religious person is that one who places loads on other people
que ni él mismo puede llevar. that he can even carry himself. ¿Verdad? Es bien fácil entender dónde hay un religioso, It's very easy to understand where there's a religious person, pero tenga cuidado de no ser usted el religioso, but be careful, it may not be you, the one who's religious. porque si llega a ser una persona que solo piensa en cargas, Because if you're the type of person that only thinks about the heaviness of the loads, nunca va a poder estar con libertad delante del Señor. you will never feel free before the Lord. Un religioso siempre está atento a ver los milagros que Jesús hace en los demás. A religious person is always paying attention to the En el miracles ciego, that Jesus does with other people, in the blind man, en el muerto, the dead man, en el cojo, the one who limped, en el pecador, the sinner, pero nunca ve la astilla que hay en su propio ojo. but he never sees the big thing that's in his eye. Un religioso siempre está muy pendiente de todos los demás, A religious person is always paying attention to everyone around them, pero no se da cuenta que lo más importante es vivir su propio plan y su propio propósito, but doesn't realize that it's more important to live his own plan and his own purpose con la identidad que puede tener delante del Señor. with the identity he may have before the Lord. Los religiosos no consideran los planes y propósitos de Dios. Religious people do not consider the plans and purposes of God. Y si usted está tratando de convencer a los religiosos, And if you're trying to convince a religious person, usted va a tener dos problemas: you're going to have two problems. cumplir su plan y propósito, To fulfill the plan and purpose, y el desgaste que va a generar estar convenciendo a alguien más. and then trying to convince someone else. Júntese con la gente de fe, Get together with people of faith. y el que no le hable fe, And who does not speak faith to you, pero Dios tiene un plan, but God has a plan, aún en medio de la crisis. even in the middle of a crisis. El religioso te va a decir que tu crisis Religious person will tell you that your crisis es producto de lo mal que estás, is a product of your own sin. pero no puedes estar mal si conoces a Cristo, But you cannot be in a sinful state if you know porque Él Christ, completa tu vida. because he completes your life. Y el día de hoy, sin importar en dónde estás, And today, without caring está en el propósito perfecto de la voluntad divina de Dios para ti. about where you are in the plan and the purpose divine for you. Lo segundo es que el propósito de Jesús And then also the purpose of Jesus en la vida de Lázaro era hacer algo portentosamente grande, in the life of Lazarus was to make a big sign, y quería enseñarle a Marta, a María y a sus discípulos and he wanted to teach Martha and Maria and the disciples que el que cree ve la gloria de Dios, that he who believes will see the glory of God. que el que cree ve el esplendor de Dios. He who believes sees the splendor of God. La fe tiene esperanza y la esperanza no avergüenza. Faith has hope, and hope does not shame. Y lo que tú estás pidiendo delante del Señor, And what you're asking before the Lord, o lo que estás creyendo en los planes y propósitos de Dios para ti, or what you believe in the plans and purposes of God for you, tiene que venir en esa misma dimensión de grandeza, has to come in that same dimension of greatness, porque humanamente because humanly, quizás sería muy difícil lograr maybe it would be very difficult to achieve aquello que tú estás creyendo por medio de la fe. that which you are believing by faith. Lo tercero es que en las crisis y las perplejidades Also, in a crisis y and perplejidades, perplexion, oh, qué bonito se ve en inglés, sounds great in English too. vemos al Señor manifestar su gloria. We see the Lord manifest his glory. ¿Quién va a creer que un muerto resucite? Who's going to believe that a dead person can resurrect? Y cuanto más confuso pareciera ser una circunstancia, And when it seemed the most confusing, pues aparentemente más glorioso se puede ver el Señor. well, apparently more glorious can the Lord come, Aunque Él es glorioso sin importar la circunstancia. even though he's glorious without the consequences. Mire, no sé si a usted le ha pasado, I don't know if it's happened to you, pero a veces hay personas que le dicen, si Dios te pudo cambiar a vos, but sometimes people tell you, if God could change you, me cambia a mí. he can change me. O sea, usted era lo más duro. That means that you were the worst, Usted se burlaba, you would make fun of, decía que a las personas las empujaban. you would say, you would push people away. Ahora usted es uno de los que empuja. Now you're the one, now you're the one pushing. Y ahora vive tal vez lo que antes criticó.
And now you may live that which you used to criticize. Entonces se da cuenta So then you realize que Dios puede manifestar su gloria en toda carne, that God can manifest His glory in all flesh porque lo dice su palabra, because His word says so. que en los últimos tiempos Él repartirá sobre toda carne That in the last days that He will y distribute llenará de unción. on all flesh and He will make them anointed. No sé por qué usted es tan difícil para llenarse de la unción, I don't know why it's so difficult for you to fill with the anointing, o solo la deja para ciertos momentos, or you just use it for certain moments cuando el Señor no hace acepción de personas when the Lord does not make an ni de exception lugar. of people or places. Él tiene su presencia en todos lados. He has His presence everywhere. Y usted tiene que empezar a vivir más comunión con el Espíritu Santo. And you have to begin to live more in communion with the Holy Y Spirit. todo lo demás va a ser añadido. And everything else will be addition. No olvide su primer amor. Don't forget your first Porque love. si usted cree, va a ver la gloria de Dios. Because if you believe, you'll see the glory of God. Si me ayudas, Kelvin, por ahí creo que... Kelvin, andas. if you can help me. En medio de esas situaciones difíciles, In the middle of those difficult situations, pueden venir reclamos we can have complaints, o puede venir adoración. or you may have worship. Los carnales The people of the flesh, le dan vuelta a todo. they turn everything around. Y siempre están hablando y hablando y hablando, pero no concretando. And they're always just talking and talking, but not making anything concrete. No se le olvide a usted que María conmovió Don't dos you, veces al Señor. don't you forget that Mary moved the Lord twice. Y las dos frases iguales. And the two phrases were the same. Lo único que tienen de diferente The only difference between them es la actitud con la que fueron dichas. is the attitude that which they were said. Una fue con teología One was with theology, y la otra fue con humillación. and the other one was with humbleness. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio The Bible says that God withstands the sober y da gracia al humilde. and gives grace to the humble. Sea humilde delante del Señor Be humble before the Lord, y la gracia que usted está necesitando hoy en día en su vida va a llegar. and the grace that you need for your life will come. La que es carnal The one who is of the flesh hace teología, does theology, pero lo único que el Señor demandaba era que creyera en el yo soy. but the only thing that the Lord demanded is that they believe in the great I am. Mire esto, la fe acciona sin razonamiento humano. Faith works without the human reasoning. Entonces, cuanto más difícil sea tu caso, So as difficult as your case may be, más cerca está de parecerse a un muerto. it's closer to be of that of a dead person. Si tu caso todavía no es como un muerto, If your case is still not like a dead man, pues es más pequeño. well then it's smaller. Y si ya llegó como muerto, And if it's already looking like a dead person, hay resurrección. there is resurrection. Y puede haber resurrección de nuevos proyectos, And there may be de nuevas resurrection familias, of new projects, new de nuevas families, vidas, new life, esperanza. hope. Y te digo de nuevo, en esos tiempos es cuando uno tiene que decir, si creo, And I say it again, veré la gloria de Dios. in those moments you need to say, if I believe, I will see the glory of God. Ahora, me llama la atención Now it gets my attention que a la que le dijo esa frase fue a la afanada. that he told that phrase to the one that was working. Y yo era de los que cuando leí esta porción de la palabra y este comentario de Jesús de ver la gloria del Señor And I used to read about this and about the glory of y el God desafío de la pregunta, and the challenge of the question, me emocionaba hasta que me di cuenta I would become excited until I realized que el que está adorando no necesita oír mucho, that the one who is working does not need to listen for a whole solo lot. cree. They just believe. Y el Señor que pesa los corazones sabe quién cree And the Lord who knows the heart, y quién no. he knows who believes and who does not. Yo en esta reunión veo tu cuerpo, Right here, I can see your body. no veo tu alma, I cannot see your soul porque tal vez no te conozco, because maybe I do not know you. menos poder ver tu espíritu. Even less, I could see your spirit. Pero lo que el Señor sí ve en esta reunión But what the Lord is looking at right now es quién tiene el verdadero y correcto espíritu.
And who has the true spirit? Yo me imagino que el Señor es como aquella florecita. I imagine the Lord as being like that little Y flower. uno empieza a quitar hojitas y me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Then you become to take the petals away and says, loves me not, loves me not. Y el Señor ve la reunión de los santos And he sees the gathering of the holy, y Dios dice, and God says, Marta, Martha, María, Mary, ¿será sandía? would you be up to date? ¿Será melón? Ah, dice que Dios anda en la tierra y busca adoradores en espíritu y en verdad. It says that God is on earth searching for worshipers of spirit and truth. La pregunta es si Dios va a encontrar en este lugar personas que le dicen, Señor, en medio de la situación, The question is God going to find people who said, in the middle of my situation, levanto mis manos I raise my hands y te creo, and I believe in you? porque tu palabra dice que veré tu gloria. Because your word says, I will see your glory. Y la reputación que tú tienes And the reputation that you have es de que haces de las cosas que no se ven is that you make of things not seen el universo. the universe. Y de aquel que estaba bien enfermo, And that of who was really sick, tú lo sanaste. you healed them. Y empiezas a ver el esplendor de Dios And you begin to see the splendor of God y el carácter de Él. and his character. Y en ese momento es cuando viene el peso de su gloria. And at that moment, you feel the weight of his glory. No lo dije en el primer servicio, I did not say it in the first pero Dios service, sí me pone en el espíritu decirlo en este segundo servicio. but God gave me the spirit to say it in this service. Que aquel que ve, He who sees, luego se pone para ser sometido a su gloria. then he becomes submitted to his glory. Y la gloria del Señor puede ser pesada, And the glory of the Lord may be heavy, porque quizás quiere apachar a un cuerpo because he may want to push down a body para que fluya lo mejor del espíritu. so that he can flow in the spirit. Él es espíritu He is spirit y es verdad. and is truth. Por eso Él habla en espíritu So he speaks as a y en spirit verdad. and as truth. Y a veces queremos las manifestaciones del Señor, So sometimes we want to see the manifestation of the Lord, pero también necesitamos el entendimiento de Él, la verdad. but we also need the understanding, the truth. Entonces, cuando el Señor le pide a las personas que desataran y quitaran las vendas, So when people ask people to take away the binds of es Lazarus, quizás la función de lo que estoy haciendo hoy en este momento en el nombre del Señor, it's maybe what I'm doing right now in the name of the Lord, ayudar en la obra ministradora. helping in ministering. Me decían en el anterior servicio, They told me during last service, no había visto ese enfoque de Marta y María, we had not seen that focus of Martha and a Maria, pesar de que lo había escuchado varias veces. even though I have listened to some Lo many hemos times. predicado varias veces. We have preached about it many times. Pero la obra ministradora de la que podemos también ser parte But the ministering work that we can be a part of es ayudar que en un ambiente donde el Espíritu Santo está, is to help in a way where there's the Holy Spirit. nos puedan ayudar y podamos ayudar a quitar vendas It can help and we can take away the cloths para que venga una nueva manera de ver so there'll be a new way to see, y sobre todo la proyección del plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. and above all, the projection of the plan that God has for our lives. Yo quisiera decirte que tu propósito es así de grande en proyección, I would like to tell you that your purpose is this big, this projection, o quizás decirte que es de este tamaño, or maybe tell you it is this small. pero prefiero decirte que sea del tamaño que sea, But I would rather tell you that any size that it may be, si estás en el plan de Dios, if you are in the plan of God, estás en el momento y en el lugar justo. you are in the right moment and the right place.